Tomen asiento, por favor, y bienvenidos a nuestro primer servicio de miércoles en español. Esperemos que hayan iniciado más bien que hayan tenido un buen inicio de año 2013. 13 es un número impar. Algunos de ustedes piensan algo diferente en cuanto a los números impares. Pero esta noche vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, y les voy a pedir, si son tan amables, que vayan conmigo a la epístola que Pablo escribe a los Efesios. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Al darse el inicio del año, la generalidad de nosotros como seres humanos tendemos a pensar en cambios que queremos hacer, propósitos que queremos restablecer o que los consideramos el año anterior, nunca los logramos o los dejamos a medias, y estamos en el proceso de tener una mentalidad en este momento de querer hacer algo que realmente valga la pena durante el año. Y por eso es que me pareció apropiado el que esta noche consideremos el tema de la renovación. Hemos titulado nuestro enfoque esta noche Renovándose, porque es una acción que ocurre o debe ocurrir regularmente. Así que quisiera que se ubiquen ahí. Vamos a estar realmente al final del capítulo 4, pero en un momento estén ahora por un instante al inicio, porque quisiera que consideremos que aquí en el capítulo 4 de Efesios realmente hay dos temas principales. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16, Pablo está hablándole a la iglesia de Efesios, a los hermanos de Efesio, en cuanto a la importancia de la unidad. Pero a partir del versículo 17, Pablo empieza la segunda parte de esta epístola hablándonos acerca de cómo éramos y cómo es que deberíamos ser. Y la palabra clave en ese proceso es la que vamos a ver en unos instantes en el versículo 23, que nos habla de renovarnos. Así que para entender bien lo que vamos a estudiar o considerar esta noche, quisiera que piensen conmigo. Cuando hablamos de renovación o de hacer una renovación en algo de la casa, ¿qué viene a nuestras mentes? Les hemos dejado aquí un par de dibujos que quisiera que consideraran conmigo, o de más bien de fotografías, porque algunos pensarán de inmediato cuando hablamos de renovar y de hacer una renovación, probablemente piensan en sus herramientas, ¿verdad? Que obviamente es importante. ¿Tengo o no las herramientas que necesito para hacer esa renovación? Algunos otros pensamos o piensan, si vemos por favor la siguiente, acerca de todo lo que implica cuando hay una renovación en a veces una parte de la casa. Y quizá era tiempo de cambiar esta pared o hacer algo, ¿verdad? Y entonces vemos ambas cosas, vemos lo que se tiene que cambiar, pero vemos también el desorden que está alrededor y que tiene que estar allí, porque ¿dónde vamos a llevar las cosas si no se hace ahí el trabajo? Pasen las otras dos, por favor, hermanos, solamente para que consideremos. Algunos de ustedes piensan quizá en la necesidad que hay de empacar para poder hacer la renovación de manera tal que quitemos lo que era lo antiguo o lo viejo y pongamos lo nuevo. O quizá algunos de ustedes piensan de que se ha descuidado tanto un lugar que hay necesidad de empezar de cero, ¿verdad? Y quizá desechar todo y entonces empezar ese proceso. Y es por ello que entonces ahora sí quiero que vayan conmigo al capítulo 4, al versículo 22, porque no vamos a tomar todos los últimos versículos, pero sí quisiera que nos ubicásemos en los versículos 22, 23 y 24 esta noche. Y vamos a considerar este concepto de renovándose en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. En los versículos anteriores, en los versículos que Pablo está mencionando, les dije desde el 17 hasta el 18, a 19, 20 y 21, está hablando de que antes éramos de una manera. Pero a partir del versículo 22, voy a leerles, dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, ¿qué dice después? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les hemos dejado en pantalla para efectos de que ustedes de manera visual capten el mensaje que Pablo está tratando de comunicarnos aquí. Pablo está diciendo algo muy clave.
Y cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que poner atención a las palabras claves. Todas las palabras son importantes, sin embargo hay algunas que resaltan. Y hemos resaltado para ustedes las 3 acciones necesarias que se tienen que llevar a cabo si nosotros queremos estar en un proceso constante de renovación. Porque si ustedes observan, primero hay que despojarse, para entonces empezar a renovarse y como resultado entonces estar vestidos de manera continua del nuevo hombre. Si queremos despojarnos de algo y queremos vestirnos de algo nuevo, pero no estamos haciendo una renovación, entonces realmente está faltando un elemento. Por eso es que esta noche quisiera que ustedes consideraran conmigo el hecho de que el renovar algo es sustituir una cosa vieja o que ya no sirve por otra nueva. Eso es renovar. La mayoría de nosotros a veces piensa que necesitamos reparación, porque quizá lo que ustedes observaron en los dibujos o en las fotografías les recordó algo de reparación. Y la reparación es algo que ocurre de manera diaria. Pero Dios no quiere repararnos, Dios quiere transformarnos. Y la transformación entonces requiere de que ocurra la sustitución, la eliminación de lo que es viejo por algo nuevo. Y por eso les voy a pedir que vayan conmigo, vamos a regresar a Efesios, pero vayan conmigo al libro de Romanos, un pasaje muy conocido para varios de ustedes. Y ubíquense conmigo en Romanos 12, versículo 2. Porque el asunto de renovarse se conecta aquí en las mismas palabras del apóstol Pablo, pero escribiéndole a los romanos cuando dice en el versículo 2, estoy leyendo Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vean cómo es que conectamos lo que es la renovación. Transformaos por medio de la renovación. Pero la renovación se da en algo muy específico y por eso es que Pablo lo ubica en el centro de las palabras claves que acabamos de ver. Dice claramente ahí, renovaos, no os conforméis a este siglo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vamos a transformarnos, necesitamos renovarnos. En otras palabras, la renovación es el proceso que nos va a llevar a la transformación. ¿A la transformación en qué? A la transformación en la que Dios quiere que vivamos. Por eso es que la última parte en el versículo 24, Pablo habla de vestirnos del nuevo hombre, dice en Efesios 4:24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Basado entonces en esta idea, quisiera proponerles el que veamos 3 aspectos básicos en cuanto a ese proceso de la renovación o a lo que le llamamos esta noche renovándose. Primero, consideremos cuál es el motivo de la renovación, por qué es que requerimos de renovación en nuestras vidas. Después consideremos, y entonces si hay una necesidad de renovación, ¿cuál es el método para que yo empiece a renovarme? Y finalmente consideremos, ¿y cómo voy a mantener esa renovación que he iniciado? Porque el asunto no es empezar. El inicio del año nos lleva a mantenernos probablemente enfocados por ahora en algo que quiero hacer. Estamos a 9 de enero y algunos de ustedes decidieron empezar. Ahora sí, por vez primera voy a leer mi Biblia cada día y la voy a leer en un año. Y probablemente estos primeros 9 días ya se han mantenido fieles y han estado leyendo hasta el día de hoy. A propósito, por eso es que escucharon que hoy leímos el Proverbio capítulo 9, porque es una manera de mantenerse en cada uno de los capítulos y esa es una manera de establecer su hábito. Pero ¿qué va a pasar de aquí a 30 días? ¿O de aquí a 90 días? ¿O de aquí a 6 meses? El mantenimiento es clave. El mantenimiento es clave en ese proceso de renovación. Así que consideremos esos 3 elementos y enfoquémonos una vez más, vayan conmigo ahí donde estamos en Efesios, y veamos una vez más lo que dice el versículo 22. El versículo 22 es muy clave porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, consideremos entonces el motivo de la renovación. Eso nos lleva a que antes éramos de una manera, y dice a Pablo aquí, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué
o qué es lo que hay de malo con el viejo hombre. Ahí lo explica. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Nada de lo que hay en el viejo hombre nos sirve si es que realmente nos vamos a renovar. Si realmente vamos a crecer conforme a lo que Dios quiere que crezcamos, a la imagen de Cristo, entonces tenemos que ver en nuestras vidas que hay una necesidad de que evaluemos nuestra vida, pero principalmente que evaluemos la manera en que pensamos, como lo vamos a ver. ¿Por qué? No vayan allí, pero en Romanos capítulo 6, versículo 6, escuchen lo que dice Pablo hablando en este asunto de que tenemos un hombre que piensa de manera pecaminosa. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y esa palabra él se refiere a Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta ustedes de la conexión? Si vamos nosotros a hacer un proceso de renovación, tenemos que hacer algo que sea nuevo, buscar algo nuevo. Y ahí si vayan conmigo, por favor, andan muy cerca en sus Biblias, pero en la primera epístola, según San Juan, vayan conmigo allí, por favor, ya sea en su Biblia electrónica o su Biblia regular, y vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Estamos considerando ¿por qué es necesaria la renovación? ¿Cuál es el motivo de la renovación? ¿Necesito renovación en mi vida? ¿Estoy bien como estoy? ¿Qué es lo que tengo que observar? Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En otras palabras, el motivo de nuestra renovación es porque necesitamos evaluar todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo que está a nuestro alrededor realmente, en su mayoría, no proviene de Dios. Eso es lo que estos versículos nos están diciendo. Dice claramente aquí, especialmente aquí en estos tres aspectos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Nada de esto proviene de Dios, sino del Padre. Por eso es que es necesario que nos evaluemos. Pero no tan solo lo exterior. Vean que en Tito, no tienen que ir allí, pero anoten si gustan, en Tito capítulo 3, versículo 3, Pablo también hablándole a los hermanos de esta iglesia en relación al tema, dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso es necesario, ese es el motivo por el cual hemos de renovarnos, porque en nuestra vida pasada sin Cristo realmente vivíamos así. No sé cuántos de ustedes conocieron a Cristo ya como adultos. Algunos de ustedes quizá conocieron a Cristo desde niños y quizá no desarrollaron ciertos hábitos o ciertas cosas que los que no conocimos a Cristo desde niños sí desarrollamos. Cuando nosotros crecimos sin tener a Dios como el centro de nuestra vida y llegamos a ser adultos, tenemos toda una bolsa de basura que llevamos con nosotros, especialmente en nuestra mente, que son nuestros hábitos de pensamiento. Eso es lo que se está describiendo aquí. El hombre, el viejo hombre, con su naturaleza, no nos conduce a la renovación, sino nos mantiene en el estado de algunas de las fotos que vimos anteriormente. Nos mantiene sucios, nos mantiene en desorden, nos mantiene realmente atrapados. Dice el versículo que decíamos, acabamos de leer en Tito 3:3, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Nuestra mente no ha, en el hombre que es el viejo hombre, no tenemos nada que realmente sea de acuerdo a lo que Dios dice. Por eso es necesario hacer esa renovación, hacer un cambio, desechar y poder entonces ponernos el nuevo hombre, como lo dice el versículo 24 de Efesios 4, como lo estamos viendo. Pero déjenme decirles que para poder hacer ese trabajo,
Para poder hacer esa tarea realmente de renovación, tenemos que evaluarnos, tenemos que hacer un inventario personal. Necesitamos vernos, necesitamos inspeccionarnos. Las personas a nuestro alrededor nos pueden decir, y a veces nos dicen la verdad, pero a veces no nos dicen la verdad. Porque si hay alguien que piensa, habla y actúa como yo, entonces vamos a estar como muy buenos amigos. Pero eso no implica que mi actitud y que mi conducta corresponda a lo que es el hombre nuevo. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros haga su propio inventario personal. Y creo que ese inicio del año sería un buen momento para hacer ese inventario. Y en un momento vamos a ver áreas más específicas en las que todos podemos hacer un inventario. Ahora estamos hablando de manera muy general. ¿Necesito entonces evaluarme? Me atrevería a decirles que sí. Que como hijos de Dios necesitamos inspeccionarnos, necesitamos preguntarnos cosas como las siguientes: ¿está mi manera de vivir siendo guiada por el viejo hombre? ¿O está mi manera de vivir siendo guiada por lo que la palabra de Dios dice? Cada uno de nosotros toma muchísimas decisiones de manera diaria. Todos decidimos muchas cosas de manera diaria. Algunas cosas son triviales y algunas no lo son. Y cuando hablamos de las decisiones que tomamos, entonces las tomamos en función de quién. ¿Qué es o quién es lo que dirige mi pensar? ¿El viejo hombre y su naturaleza engañoso? ¿Con deseos de la carne? ¿Con vanagloria de la vida? ¿Con deseos de los ojos? ¿O de Dios? Por eso es que si consideramos que es importante la renovación, entonces hay un motivo fuerte para renovarnos. Hay una razón grande para que consideremos el que necesitamos de evaluar nuestras vidas, inspeccionarnos y ver cómo estamos. Pero quisiera que entonces considerasen conmigo, como lo vimos al inicio, si hay tres cosas. Lo primero que dice es, ¿verdad?, que hay que despojarse. Hay que despojarse de ese hombre que es el que tiene la naturaleza del hombre, del viejo hombre. Pero para poder despojarse entonces tenemos que renovarnos. Y la renovación, Pablo la indica. Regresen conmigo ahí donde estamos en Efesios, por favor. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 en el versículo 23. Vean esa frase y al estudiar este pasaje, quizá nos podemos poner a pensar en lo que Dios quiere comunicar. Vean lo que dice: y renovaos. Primero dice despojaos. Sabemos la razón por qué está viciado el hombre que se menciona aquí. Y dice el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Voy a leérselos otra vez y consideren por un momento esa frase: renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, yo estoy captando aquí que nuestra mente tiene un espíritu. Y eso es lo que tenemos que renovar. Para efectos de que podamos quizá entender esto, básicamente lo que queremos entender aquí es que la renovación se ha de dar en el espíritu de nuestra mente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si vamos a despojarnos, va a tener que ocurrir una renovación. Y para que ocurra esa renovación, el lugar donde debes empezar tiene que ser, ¿dónde? Tu mente, mi mente, nuestra mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos del campo que obviamente implica lo que quizá algunos de ustedes se ponen a pensar como nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan de la palabra mente, probablemente se ponen a pensar, dicen memoria quizá, piensan en dónde realmente se generan los pensamientos. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer ese proceso que se llama pensar? Vamos a ver que la Biblia lo explica para mí de manera muy sencilla y creo que vale la pena que veamos aquí. Vayan conmigo por favor a primera de Pedro capítulo 1.
Creo que habíamos estado por ahí ya, pero vayan otra vez a 1 Pedro capítulo 1 y veamos si realmente vamos a entender este concepto de renovarnos en el espíritu de la mente. Veamos qué es eso de la mente. No de lamentar, sino de la mente, ¿verdad? Porque lo dije muy seguido. 1 Pedro capítulo, algunos de ustedes ni lo entendieron. Están todavía, no han cenado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Veamos qué es lo que significa eso de mente, en qué nos tenemos que renovar. Les dije 1 Pedro capítulo 1, vean lo que dice el versículo 13. Me parece sumamente, no tan solo interesante, sino fascinante la manera en que la palabra de Dios nos manifiesta esta explicación. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es lo que Pablo está hablando de mente. La manera en que entendemos, vuelvo a leerlo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, esto de vuestro entendimiento tiene que ver con nuestra mente. No tan solo allí, sino que ahora sino vayan a Lucas. Vayan a Lucas conmigo, por favor, por un momento, y ubiquémonos en el capítulo 24. Y aquí hay otra manera en que el propio Señor Jesucristo, si ustedes observan en el capítulo 24 de Lucas, rumbo al final, si ustedes tienen una Biblia que indica de color diferente las palabras del Señor Jesucristo, podrán notar que la mayor parte de esa última sección del capítulo están en un color diferente, porque es el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos que estaban un poco quizá tristes y preocupados por lo que acababa de ocurrir. Pero vean lo que dice en Lucas capítulo 24, en el versículo 45, solo para efectos de entender esto de nuestra mente. Dice, entonces les abrió el entendimiento. Vean lo que sigue, porque eso es lo que a mí me explica eso del entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuestra mente tiene que ver con nuestro entendimiento, la manera en que entendemos las cosas. Tiene la manera que ver en que nosotros, como lo dice el versículo 45, comprendemos las cosas. Entonces, cuando hablamos de mente, hablamos realmente de entender, hablamos de comprender. Como seres humanos, nosotros tenemos una manera de pensar, porque somos seres humanos y Dios así nos creó. Entonces, ¿por qué es que yo tengo entonces que renovar mi mente? ¿Qué hay de malo con mi mente? Bueno, yo creo que la respuesta estuvo en el primer punto, ¿verdad? El viejo hombre con su naturaleza es el que nos hace pensar, nos hace entender, nos da un entendimiento que no es el entendimiento de Dios. Y no tan solo eso, vayan conmigo, vamos a ir a varios pasajes por ahora, vayan conmigo al libro de Isaías. Y algunos de ustedes van a decir, ya me lo sabía, porque es un pasaje que hemos leído en múltiples ocasiones. Isaías capítulo 55. Sí existe 55, ¿verdad? Por alguna razón lo perdí. Pero ubiquémonos en 55.8. 55.8. ¿Qué es lo que estamos tratando de aquí? Estamos tratando de ver que si vamos a renovarnos, el método de renovarnos va a implicar primero qué es lo que renovamos. Y lo que renovamos es la mente. En el espíritu de vuestra mente. Dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En otras palabras, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo esto? Jehová. Dios sabe que nuestra manera de pensar no es la manera de pensar de Él. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente de manera tal que de manera constante estemos buscando qué es lo que Dios dice aquí.
que comprendamos las cosas, que entendamos las cosas de acuerdo a la manera en que Dios abre nuestro entendimiento. Esto me lleva a pensar entonces de que realmente quien nos va a, la única persona que nos va a poder renovar nuestra mente es Dios. Y la manera en que lo va a ser por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien entonces nos va a dar realmente esa convicción. Cuando yo voy a entender realmente es cuando yo voy a poder captar la diferencia entre mi pensar y el pensar de Dios, y mi decisión entonces va a estar allí. O hago lo que yo pienso, o hago lo que Dios piensa, o hago lo que Dios dice, o hago lo que yo digo. Es realmente muy sencillo. Es realmente tan sencillo que probablemente algunos de ustedes están diciendo, hoy me hubiera quedado en casa porque eso ya me lo sé. Y está bien. Está bien. El asunto no es que lo sepamos o no, porque de información nos podemos llenar toda una cabeza. El asunto es a dónde estamos ahora. No es donde estuve ayer, porque por eso es que Pablo dice que hemos de estarnos renovando constantemente. Entonces, para ese proceso realmente de renovarnos implica, número uno, enfocarnos qué es lo que tenemos que renovar. Y lo que hemos de renovar es nuestra manera de pensar, es nuestro entender, es ese entendimiento del que hablamos en los versículos anteriores. Porque entonces va a haber una conexión entre el pensar y el actuar de manera correcta. Voy a repetirlos. Cuando nosotros logramos captar lo que Dios dice en su palabra, y yo empiezo a renovar mi mente y empezar a reemplazar. ¿Recuerdan que dijimos que el renovar implica quitar lo viejo, lo sucio, lo que no debe estar allí, y reemplazarlo con lo que Dios dice? Entonces va a empezar a darse ese cambio de pensar correctamente. Pero les decía hace un momento, nadie me va a poder a mí hacer pensar correctamente de acuerdo a lo que Dios dice, sino Dios mismo, su palabra y su Espíritu Santo. Claro, Dios va a utilizar a ciertos elementos, a veces va a utilizar a un maestro, a un predicador, un mensaje, etcétera, pero realmente el trabajo de transformación, el trabajo de renovación interna en nuestro corazón es absolutamente individual. Nadie lo va a poder hacer por nosotros, la única fuente es Dios. Y déjenme decirles por qué estoy diciéndoles esto. Vayan conmigo al Salmo 51. Porque David lo experimentó. Salmo 51, por favor. Y vean lo que dice el versículo 10. Si acaso no tienen su Biblia, ahí se la dejamos en pantalla para que... En este contexto aquí, la mayoría de ustedes quizá ha leído, o algunos de ustedes han leído este capítulo 51, y aquí tenemos a un David arrepentido. Pero vean lo que dice el versículo 10. Salmo 51, 10. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice después, y renueva un espíritu, ¿cómo? Recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque él no estaba actuando correctamente. Necesitaba renovar su espíritu. Y el único que podía hacer esa creación en él, ese cambio en él, era y es Dios. El mismo principio se aplica para nosotros. Solamente cada uno de nosotros puede alinear nuestro patrón de pensamiento al patrón de pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros lo debe hacer individual. Nadie lo va a poder hacer por nosotros. Por eso es que vayan una vez más ahora al Nuevo Testamento y veamos lo que dice Filipenses. Estábamos ahí en Efesios, muy cerca de Efesios. Vayan a Filipenses capítulo 4. Y Pablo nos dice también aquí una vez más, en este asunto de pensar lo correcto, de cambiar nuestra manera de pensar, de pensar y actuar correctamente. Les leo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, vean la diferencia aquí, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es lo que se define realmente como el pensar y actuar correctamente. Cuando nosotros alineamos, cuando permitimos que el Espíritu de Dios, que su palabra realmente empiece a limpiar, a sacar esa basura que estaba allí, nuestra manera de pensar realmente sufre una transformación. Ocurre una verdadera transformación, una renovación, un cambio, un desecho. Pero ¿saben qué? A veces tenemos miedo o no queremos cambiar nuestros antiguos hábitos. Preferimos quedarnos con nuestra propia manera de pensar porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Y no permitimos que Dios realmente nos transforme. Saben que toda renovación, como lo vimos, lo tratamos de manifestar a ustedes en las fotografías del inicio, toda renovación va a producir incomodidades inmediatas. Y por eso es que siempre Dios utiliza las cosas físicas para que nosotros entendamos las cosas espirituales. Probablemente si vamos por decir así, vamos a poner por ejemplo, ahora mismo, vean esa esquina, si eso tuviese que renovarse, hay que sacar esto, hay que cortarlo, hay que buscar dónde se va a echar la basura, va a haber polvo por donde quiera, hay que ponerse una mascarilla si es que uno no se quiere llenar de polvo. Probablemente si hay que cortar con serrucho cuando se corta la madera, sale el polvo y si no tienen algo en la cabeza, aunque tenga o no tenga pelo, el polvo va a estar allí, ¿verdad? Nos llenamos de basura. La renovación realmente es incómoda. Si es algo en la casa, si es en la cocina, probablemente por unos días no vamos a tener acceso a ciertas cosas. Y eso nos incomoda, porque estamos acostumbrados, somos seres de hábitos. Sabemos exactamente dónde tengo esto y dónde tengo aquello, dónde lo guardé aquí, dónde lo guardé acá. Y cuando hay una renovación, no sé dónde quedó qué cosa. Y ¿saben qué es lo peor? Que después cuando quizás se termina la renovación, no sé dónde la puse. Y eso peor. Entonces lo que estoy tratando de decir es que realmente a pesar de que la renovación produce una incomodidad, si no atravesamos por ese proceso de renovación, nos vamos a quedar tan cómodos como estamos. Y por eso es que mi pensar es que estamos iniciando el año y creo que sería el momento de empezar a analizar y ver cuáles son esas áreas de mi vida, cuáles son esos patrones de pensamientos que requieren de una limpieza, de que desechemos ciertas cosas. Hay ciertas cosas que ustedes y yo hacemos automáticamente. Todos en este momento estamos respirando. Si alguno de ustedes no está respirando, entonces no me estaría oyendo ya, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta ustedes de que están respirando? Realmente no, excepto de que alguien lo esté observando y vean que algo pasa así, ¿verdad? O que ustedes pongan su dedo muy cerca de sus fosas nasales. Van a sentir realmente ese proceso. La respiración es una de las cosas que hacemos automáticamente y que nos mantiene vivos, ¿verdad? Hay otras cosas que hacemos automáticamente. Si ustedes se dan cuenta, yo me puse a pensar, ¿qué ocurre con nuestros ojos? ¿Por qué no cierro mis ojos ahora? ¿Por qué me mantengo con los ojos abiertos en este momento? ¿Verdad? Es algo que hacemos automáticamente. Estamos despiertos, entonces nuestros ojos están abiertos. ¿Qué ocurre cuando nos dormimos? Si estamos durmiendo, automáticamente nuestros ojos se cierran. Nuestro cuerpo es perfecto. Es una ilustración excelente de todas las cosas que hacemos automáticamente. ¿Saben qué? Si nosotros vamos entonces a seguir un proceso, o vamos a seguir un patrón, o vamos a seguir una manera, un método de realmente renovar nuestra mente, primero tenemos que considerar que la mente es el enfoque de lo que tenemos que evaluar. Después tenemos que pensar que una vez yo identifico qué hay en mi mente, tengo que empezar a ver
cómo es que lo que estoy pensando tiene que corresponder a lo que Dios dice de manera tal que yo pueda pensar y actuar correctamente. Pero también es establecer un hábito de pensamiento correcto. Es decir, que de manera automática, de la misma manera en que yo respiro sin darme cuenta, yo pueda decir, eso es lo que dice Dios, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que voy a hacer. Ya no necesito pensarlo, o ya no debiera pensarlo, porque debería de ser parte del establecer un hábito de pensamiento correcto, me lleva inmediatamente a hacer o a pensar qué es lo que Dios me dice y qué es entonces lo que voy a hacer. Es establecer un sistema de respuesta automática de acuerdo a lo que Dios dice. Y esa es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer en este momento. Pensando en mis últimas decisiones, y no les voy a pedir que levanten la mano y me digan cuáles fueron las últimas decisiones. Hay múltiples decisiones que cada uno de nosotros ha tomado en los últimos días. Algunas muy grandes, algunas no tan grandes, pero ¿qué es lo que fue o cuál fue el fundamento de esa decisión? ¿Basado en qué yo decidí? ¿Basado en mis maquinaciones porque es lo que yo quiero y muevo las cosas de manera tal que al final digo, bueno, Dios me bendijo y me voy para acá o hago esto? ¿O fue realmente mi patrón de pensamiento en Dios el que me llevó a ver con claridad que eso es lo que Dios dice? Eso es lo que Dios me está guiando, eso es lo que voy a hacer. Esto no lo dice Dios, esto no me está guiando Dios, eso no voy a hacer. Eso es pensar y actuar correctamente, es mantener un hábito. Más bien mantener quizá no es la palabra que quiero utilizar aquí, es más bien establecer un hábito que sea automático. Y déjenme decirles que acepto de que ustedes sean súper cristianos, así como Superman, pero no Superman, sino súper cristiano. De manera personal les voy a decir que eso no es automático para mí. Porque existe en mí la naturaleza pecaminosa que siempre me va a llevar a considerar el otro lado. Somos seres realmente que nos encanta jugar con fuego. Sabemos qué es lo que Dios dice, pero siempre a lo mejor lo que Dios quiso decir es esto otro. Y nos vamos por allá. Y nos vamos más para allá. Y nos vamos más para allá. No me quiero quedar aquí. Y cuando me doy vuelta, allá está Dios y su voluntad y su dirección. Y aquí estoy yo haciendo mis propias cosas. Mi pensamiento entonces no está alineado. La única manera de mantenerme alineado entonces va a ser ese constante deseo de venir a la palabra de Dios, de analizarme, de reflexionar, de meditar en su palabra, porque entonces entremos al último punto. Vean, en el punto 1 hablamos de cuál es el motivo, por qué es que necesito renovarme. Y la razón es muy clara, Tenemos en nosotros un hombre, una naturaleza que realmente está viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces el método para poder despojarme y vestirme del nuevo hombre va a requerir de que yo haga una renovación en el espíritu de mi mente. Y hemos visto cómo es que ese pensar, ese entender, realmente tiene que alinearse a lo que Dios dice. Hablemos ahora un poquito entonces, regresen ahí conmigo a Efesios 4:24 para concluir. Porque el capítulo 4, versículo 24, concluye este pensamiento en cuanto a lo que se ha de hacer, pero a partir del versículo 25 hasta el versículo 32 nos dan cosas prácticas que vamos a leer en un momento de lo que tiene que ocurrir. Pero hablemos entonces acerca de cómo mantener. Vamos a suponer que ya logré evaluar mi mente, mi manera de pensar, ya detecté qué es eso que yo tengo que limpiar, ya establecí una manera de entonces empezar a estudiar y ver qué es lo que Dios dice. Mi pensamiento entonces ya ahora está empezando a alinearse a lo que Dios dice y ya lo tengo en estos 3 meses, 2 meses o algo así, ya ando bien. Pero
¿qué me asegura que de aquí a 6 meses yo voy a todavía andar bien? Porque no me puedo confiar en que el hecho de que yo ande bien hoy, el que mañana voy a andar bien. Yo no puedo confiar en mí mismo. Necesito mantenerme enfocado, necesito ese mantenimiento en mi vida. Y la única manera de obtener ese mantenimiento de renovación se dice en el versículo 24, vestíos. Este es algo que se hace de manera continua. ¿De qué nos vamos a estar vistiendo de manera continua? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa última palabra es clave. Nuestro mantenimiento realmente entonces se va a dar en la manera en que yo me mantengo atento a lo que Dios dice, porque solamente manteniéndome atento a lo que Dios dice es la manera en que yo voy a poder mantener esa limpieza constante. No tienen que ir allí, pero estamos estudiando en nuestros servicios de los domingos, estamos estudiando el libro de Proverbios. Y les voy a leer lo que dice Proverbios 4, versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Esa es una manera en que nosotros podemos mantener esa renovación constante. Estar atentos a las palabras de Dios, inclinar nuestros oídos al razonamiento de Dios y decir, si eso es lo que dice Dios, eso es lo que voy a decir. Esa es la manera en que voy a pensar. Vayan conmigo a Hebreos, por favor, en el capítulo 5 y veamos ¿a dónde estamos? Hebreos 5, y vean lo que dice el versículo 11. Y nos vamos a tomar el tiempo de leer 11 hasta el 14. Y lo vamos a hacer con el propósito de pensar de esa necesidad de mantener la renovación de nuestra mente constante, constante, constante y constante. Dice el versículo 11, estoy leyendo Hebreos capítulo 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es mantenimiento. La última parte en el versículo 14 que acabamos de leer, esa es la clave. En la medida en que nosotros ejercitamos nuestros sentidos para discernir el bien del mal conforme a la palabra de Dios, es la manera en que nuestra mente se va a mantener limpia y enfocada en Dios. Eso es mantenimiento. Y para poder hacer ese mantenimiento definitivamente hemos de estarnos vistiendo de manera constante. Yo creo que a la mayoría de nosotros, probablemente debería decir a todos nosotros, no nos gusta el ponernos la misma ropa, excepto de que sea quizá para trabajo o algo así. Pero nuestra tendencia realmente es cambiarnos de ropa. Es más, llega un momento en que ya me he puesto tanto esa ropa que ya ni la quiero ver. Y me compro una nueva, ¿verdad? Esa es mi excusa. Pero es un hábito, es constante. El vestirse del nuevo hombre tiene que ser de manera constante, de manera regular, tiene que ser con propósito. No puedo dejar allí y decir, bueno, a lo mejor hoy me voy a vestir y mañana probablemente no. Eso como que no funcionaría. Esta parte que acabamos de ver aquí en Hebreos 5 acerca del discernimiento, realmente me lleva a pensar que cuando Pablo está describiendo y dice que el hombre nuevo
fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando veo eso, entonces me pongo a pensar, y ahí sí quiero que vayan conmigo. Vayan a Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Y una vez más, si ustedes tienen una Biblia en la que se indica de color diferente las palabras del Señor Jesucristo, van a encontrar que este capítulo está lleno de este tipo de palabras. Y dice el Señor Jesucristo, vean en el capítulo 17, en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si ustedes y yo vamos a pensar y actuar correctamente, si vamos a limpiar y a renovar nuestra mente, hemos de poner atención a lo que Dios dice. Hemos de mantener ese proceso, hemos de vestirnos del nuevo hombre de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro método, aunque algunos lo quieran decir diferente. Lo que hemos visto entonces es que, regresen conmigo ahí para concluir entonces en Efesios capítulo 4. El cuadro es muy simple, el bosquejo más bien es muy simple. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese es el motivo de la renovación. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un proceso, necesitamos identificar nuestra manera de pensar, necesitamos ver nuestro entendimiento, la manera en que nosotros vemos y analizamos las cosas. Y tenemos que entonces empezar a ver que nuestra mente no es la mente de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Solamente tenemos que adoptar los pensamientos de Dios para que empezamos a renovar nuestra mente. Y dice después, y vestíos del nuevo hombre, es decir, tenemos que establecer un mantenimiento de ese proceso de renovación, porque este nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si allí vamos a concluir, creo que vale la pena que leamos entonces el resto de los versículos, porque hace un momento, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, leímos algunas de las cosas que podemos nosotros considerar para analizar nuestras vidas. Pero quiero que vayan conmigo a los versículos 25 hasta el 32. Lo vamos a leer y con esto vamos a concluir para que veamos qué es lo que Dios nos dio y qué es qué es lo que Dios me está dando convicción al analizar estos versículos. Porque vean que el versículo 24 tiene un punto al final. Y por eso es que este pequeño párrafo de 3 versículos, allí nos manifiesta el pensamiento. La palabra clave de allí es la renovación. Y como resultado, vean lo que dice el versículo 25, por lo cual, refiriéndose a lo que se dijo en los versículos 22, 23 y 24, por lo cual. Entonces, ahora vean qué es lo que tenemos que hacer. Si yo estoy realmente renovando mi mente, en el espíritu de mi mente, vean lo que dice aquí. En el versículo 25 dice, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Después dice en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice el versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos estar nosotros en un constante proceso de renovación de nuestra mente. De lo contrario, esto que acabamos de leer va a ser algo que nos va a esclavizar si no lo quitamos de donde debe estar.
Necesitamos reflexionar y ver cuál es mi patrón de pensamiento, cuál es mi manera de pensar. ¿Es de acuerdo a lo que Dios dice o es de acuerdo a lo que el hombre viejo me dicta? Y la respuesta a esa pregunta la tenemos cada uno de nosotros. Los quiero invitar ahora entonces a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y tomemos un instante de meditación y reflexión y vayamos a nuestra propia mente. Vayamos a la manera en que nosotros tomamos decisiones. Pensemos, ¿cómo es o cómo está mi mente? ¿Está saturada de lo que es la palabra de Dios y la convicción de su Espíritu Santo? ¿O está saturada de las cosas que yo creo conforme a mis propios deseos y obviamente conforme a la naturaleza quizá de mi hombre viejo? Padre bendito, Señor, te damos gracias porque al venir a tu palabra, Señor, podemos vernos en ella. Y tan claro es tu mensaje, Señor, que no nos queda sino que realmente venir a ti, Señor, arrodillarnos a ti, pedirte perdón, Señor, por las múltiples ocasiones que dejamos que nuestros pensamientos, Señor, se desvíen de lo que tú nos dices. Pero ahora, Señor, queremos venir a ti para que nos reenfoques, Señor. Queremos cederte nuestro corazón. Queremos cederte, Señor, nuestra mente. Queremos transformarnos, queremos renovarnos, Señor. Queremos transformarnos, como dice Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de nuestra mente, Señor. Y esa transformación, Padre bendito, solamente la podemos adquirir de ti. Solamente la podemos adquirir por medio de tu palabra. Solamente podemos adquirirla por medio de la convicción de tu Espíritu Santo. Y Señor, yo te pido aquí que esta noche tú estés manifiesto a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Padre bendito. Tu misma palabra nos dice que no nos podemos esconder de nada. De nada, Señor, podemos escondernos de ti, sino todo lo contrario. Tú siempre estás al tanto de lo que está ocurriendo con aquellos que somos tus hijos. Y Padre bendito, te manifiesto esta noche que si hay aquí alguien en esta audiencia que no ha tenido la oportunidad de conocerte como Señor y Salvador, que ha escuchado este mensaje pero que realmente no le encuentra sentido porque no ha tenido un momento de un encuentro personal contigo, que ha tomado la decisión de aceptar la gracia, Señor, y el regalo y el don que tú nos has dado de salvación. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona así esta noche, que pase al frente al término de este servicio y pueda hablar con uno de nosotros. Podamos abrir tu Biblia, Señor, y mostrarles que hoy pueden nacer de nuevo. Señor, y a aquellos que ya te conocemos por muchos años o por años, guíanos, Padre bendito, guíanos, Señor. Permite que nuestra mente realmente sea transformada conforme a lo que tú quieres, Señor. Renueva nuestro pensamiento, Señor. Manifiéstate, Señor, de manera única, de manera tal que aunque sea una cosa en mi patrón de pensamiento, Señor, yo hoy decida modificar y alinearlo a lo que tú dices, Señor. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice a cada uno de nosotros en camino a donde vamos. Y, Señor, te pedimos que tú estés manifiesto de manera única, de manera tal que podamos alabar y glorificar tu nombre en todo momento. Te agradecemos y glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.